Amigos, hermanos que nos siguen por el Zoom y por las redes sociales, le damos la más cordial bienvenida. Hoy tenemos un tema muy interesante para cada uno de ustedes. Este es un esfuerzo evangelístico que está realizando la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera del INSE, sede Pamplona. El tema de hoy es ¿cómo debemos enfrentar el temor? Busquemos en nuestras Biblias Génesis capítulo 3, versos del 9 al 11. Voy a dejar con ustedes a Margarita para que tenga la lectura de la bendita palabra de Dios. Adelante, Margarita. Buenas noches, hermanos. Así dice la palabra del Señor. Vamos a leer en Génesis, capítulo 3, versículos 9, 10 y 11. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? 10. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. 11. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé, no comieses? Amén. Gracias, Adelante. Margarita. Vamos a invitar a nuestra hermana Alicia Delgado para que nos dirija con una palabra de oración. Adelante, hermanita Alicia Delgado. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a dirigirnos a nuestro amado Padre. Señor, Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, porque eres bueno, Padre. Te damos gracias, Señor, primeramente, Señor, por el día, Padre. Gracias, Señor, porque nos has guardado, Padre Santo. Nos has cuidado, Señor. Señor, permítenos, Padre Santo, acercarnos con mucha reverencia, Señor, en esta noche, Padre, a tu presencia, porque sabemos que estás acá en medio de nosotros, Señor, escuchando, Padre. Señor, sea usted hablando a nuestros corazones, Señor, sea usted usando a nuestro hermano, Padre. Que tu palabra, Señor, llegue a un corazón de carne, Señor. Danos entendimiento y sabiduría, Señor, para comprender, Señor, tu palabra, Señor, para ser obedientes, Padre Santo, porque usted en su palabra dice, obediencia quiero, Padre Santo. Ayúdenos, Señor, a perseverar en tu camino, Señor, un camino estrecho. Señor, sea usted iluminando, quitando todo obstáculo, todo tropiezo, Padre Santo. Permítanos, Señor, estar, Señor, cerca tuyo, Señor. Que usted tome nuestras manos, Señor, y nos guíe, Padre. Sea usted, Señor, guiando, Señor, nuestro camino. Te doy gracias, Señor, por esta hora, Señor, y sea usted, Señor, hablándonos en nuestros corazones. Todo esto, Señor, te lo pido y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanita Alicia. ¿Cómo debemos enfrentar el temor? Amigos, hermanos que nos escuchan y que nos siguen por las redes sociales, ¿cómo debemos enfrentar el temor? Dios creó a Adán y Eva, hombre y mujer. Fue la primera pareja, el primer matrimonio que Dios formó y bendijo. Dios puso a la primera pareja en el jardín del Edén y le dio dos cosas. Le dio de su amor y le impartió su justicia. Le dio de su amor. Dios derramó su amor en el corazón de ellos. No era cualquier clase de amor. Era un amor limpio, el amor más puro que existe, porque venía de Dios, de la fuente del amor perfecto. Dios lo revistió de amor, le dio una indumentaria de amor. Ese mismo amor recibido de Dios se manifestaba en la pareja de manera espontánea. Era un amor mutuo que se alimentaba continuamente, que se nutría continuamente del amor de Dios. Era un amor de ida y de vuelta. Adán amaba a Eva y a la vez Eva amaba a Adán. Dios amaba a la pareja y la pareja amaba a Dios. Era un amor horizontal entre la pareja y un amor vertical con Dios. Era un cuadro muy hermoso, muy hermoso. Todas las cosas eran hechas por amor. Era el jardín del Edén. Era el paraíso terrenal. Decíamos que Dios dio de su amor, pero también impartió su justicia. ¿Qué significa?
Dios le dio al hombre libertad. Lo creó con libertad, creó un ser libre. Pero la libertad no puede ser total. Cuando la libertad es total, entonces se torna en un libertinaje. Entonces él puso límites a esa libertad. Le dio libertad con responsabilidad. Le dijo, de todos los árboles del huerto puedes comer su fruto, menos de este. De todos en plural, menos de este singular. Y el hombre y la mujer desobedecieron a Dios. ¿Qué sucedió en ese momento? Cuando la pareja, Adán y Eva, desobedecen a Dios, en ese instante que ellos quiebran el mandato divino, se sintieron despojados de la indumentaria de amor. Se percataron que ya no estaban revestidos de ese amor. Se sintieron desnudos e inseguros. Huyeron y se escondieron. Así nació el temor en el ser humano. Hermanos que nos escuchan, Dios llamó a Adán y le dijo, ¿dónde estás tú? Está en Génesis 3:9. ¿Por qué Dios llamó al hombre? ¿Por qué no llamó a la mujer? Si el hombre y la mujer, los dos eran responsables de sus actos, ¿no? ¿Sabe por qué? Porque dentro del hogar la responsabilidad primaria corresponde al esposo. Dios le dijo a Adán, ¿dónde estás tú? Y Adán respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Génesis 3:10. Así se mostró el temor por primera vez en la historia de la humanidad. Y el temor se fue arrastrando de generación en generación. Llegamos hasta 2000 años antes de Cristo. Y acá tenemos un pasaje donde Jesús ha terminado de predicar a frente a una gran multitud. Este fue el día en que se produjo la multiplicación de los panes y los peces. Y Jesús le dijo a los apóstoles, suban a la barca y vayan a la otra orilla del mar de Galilea. Vayan al otro lado de la ribera. Mientras tanto, yo voy a despedir a la multitud. Y así fue. Los apóstoles están navegando mar adentro. Jesús despide a la multitud y se va al monte a orar. Y Jesús se pasa orando hasta altas horas de la madrugada. Mientras tanto, los apóstoles ya están lejos, ¿no? Muchas horas están navegando, pero el mar está violento, las aguas están turbulentas, hay turbulencia. El viento es fuerte y el viento le es contrario. Comienza a soplar fuerte. Y en eso Jesús le va a dar el alcance caminando sobre las aguas. Los apóstoles ven a una figura que se acerca y tienen miedo, tienen temor y gritan todos, es un fantasma. Jesús dice, no tengan miedo, no teman. Escuchen bien, amigos. Cuando ellos reconocen a Jesús y oyen su voz, el temor desaparece. ¿Por qué? Porque la palabra despierta la confianza y trae paz al corazón. La palabra. Entonces empieza a brotar la fe. Empieza a brotar la fe. Sin embargo, después vamos a ver que esta no se mantiene firme, ¿no? Pedro le dice a Jesús, escuchen esta parte que es muy importante. Pedro le dice a Jesús, si eres tú, si eres el Señor, si eres Jesús, ordena que camines sobre las aguas. Y Jesús le dice, ven. Jesús le dijo, ven. Jesús dio la orden. Pedro oye la voz de Jesús. Inmediatamente sale de la barca y pone sus pies en las aguas. Y empieza a caminar. ¿Qué sucedió? Vamos despacio. Pedro oyó la palabra y la obedeció. La palabra le dio confianza, le dio seguridad. Por eso logró caminar sobre las aguas. Pero después, ¿qué pasó? Después Pedro descuidó la palabra. No retuvo la palabra.
y surgió la desconfianza y la inseguridad, que dio lugar ¿a qué cosa? Al temor, y empezó a hundirse. Jesús lo salvó, pero después le dijo, ¿qué cosa? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Amigos, hermanos, la fe está ligada a la palabra. La fe se sustenta en la palabra. La fe se fundamenta en la palabra. La palabra activa la fe. La Biblia enseña cómo nace la fe y cómo se manifiesta, cómo se desenvuelve. Dice Romanos 10:17. La fe es por oír y el oír por la palabra de Dios. Es interesante que 2 veces repite la palabra oír. ¿Por qué? ¿Por qué enfatiza la palabra oír? ¿Por qué remarca? ¿Por qué lo subraya? ¿Por qué le da fuerza a esa palabra? La palabra oír. ¿Sabe por qué? Por 2 cosas. Número 1, porque no se trata de oír o de leer un libro de religión. Se trata de la palabra de Dios. Oír, pero sí, pero la palabra de Dios. ¿Qué más? No es oír por oír. No es oír por oír, sino es oír, escuchar con atención, con sumo interés, prestar atención y obedecer. La palabra de Dios produce fe. La palabra de Dios produce fe. Pero también la misma palabra permite que la fe se sostenga y se mantenga firme. Miren, la misma palabra. La palabra nos da confianza y seguridad, como hemos visto hace un momento, ¿no? La palabra nos da confianza y seguridad. Pero cuando descuidamos o abandonamos la palabra, renace la desconfianza y la inseguridad. Por eso es importante retener la palabra, guardar la palabra, para que la fe se sostenga, se mantenga viva en el tiempo. Amigos, hermanos, hay una relación directa entre la palabra y la fe. Están amarrados, están unidos. La palabra y la fe. La palabra activa la fe. ¿Qué dice Hebreos 11:1? Hebreos 11:1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Certeza y convicción son sinónimos. Significan ambos seguridad. Vamos a reemplazar en el texto por su significado. La fe es la seguridad en lo que se espera y la seguridad en lo que no se ve. ¿Qué significa? Si asociamos Romanos 10:17, dice que la fe es esperar con seguridad el cumplimiento de la promesa revelada en la palabra. A pesar que en ese instante, en ese momento, no es una realidad concreta. O sea, mis ojos no lo están viendo. Parece absurdo, ¿no? Parece absurdo. Pareciera como que la fe es ciega. Pero no es así. Lo que sucede es que la fe está más allá de lo que mis ojos ven. Está más allá de lo que mis manos palpan. Está más allá de lo que mis oídos oyen. Está más allá de lo que yo puedo olfatear o puedo gustar. La fe sale de los límites de los sentidos corporales. La fe es espiritual. La fe no es natural, la fe viene de Dios. No es una fe ciega. Tiene una base, tiene un soporte. Se sustenta en la fidelidad de la palabra. Su palabra es fiel, porque está vinculada al carácter de Dios. Dios es fiel y verdadero. Él cumple lo que promete. Vamos a ver un ejemplo para poder verlo con mayor claridad, ¿ya? David y Goliat, 1 Samuel, capítulo 17, versos del 32 al 37. Pero antes de ello quiero decir algo muy importante. El temor, recuerden bien, el temor nace y crece por falta de confianza. Un ejemplo chiquito, antes de darle el caso, ¿ya? Un ejemplo bien chiquitito. Supónganse que un niño se ha extraviado.
Se ha extraviado. Entonces el niño mira a todos lados y mira y ve caras desconocidas. Y siente miedo, siente temor. Está solo. Se siente inseguro. De pronto ve el rostro de su padre. Y él corre hasta de su padre, ¿no? Recupera la seguridad, recupera la confianza y se lanza a los brazos de su padre. En ese momento, el niño podría estar en una zona peligrosa, pero él no tiene ni un miedo ni un temor, porque está en los brazos de su padre, que le da seguridad, le da confianza. ¿Se dan cuenta? El temor nace y crece por falta de confianza. Miren, David y Goliat iban a luchar los ejércitos de los filisteos y de Israel, ¿no es cierto? Pero ¿qué sucede? Que el ejército filisteo tenía un gigante llamado Goliat y detrás de ellos habían soldados, una gran cantidad de soldados en mayor número que los de Israel y además estaban mejor equipados, tenían mayor armamento. Entonces, David pasa por ahí ocasionalmente, se acerca al rey Saúl y le dice que él va a pelear, él va a luchar contra Goliat. ¿Por qué? Porque vio que todos los soldados de Israel estaban con miedo, estaban con temor, incluyendo el rey también estaba con miedo y temor. Entonces le dice que él va a pelear, ¿no? Contra Goliat. ¿Y qué le dice Saúl? Le dice, tú eres un muchacho y eres un guerrero desde su juventud, no vas a poder con él. ¿Qué le dice David? Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano en la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso e incrédulo será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Esa confianza, ¿te das cuenta? Esa confianza. ¿Qué más le dijo David? David le dijo al rey Saúl, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de Goliat. ¿Te das cuenta? Su confianza no estaba puesta en él mismo. Goliat tenía fe, tenía confianza en él mismo, en su fuerza, en su destreza, en su tamaño, en sus armamentos. La confianza de David no estaba en él mismo, estaba puesto en Dios, ¿no? Entonces, Saúl le dice, ve y Jehová esté contigo. Miren, ¿qué tiempo ha pasado del momento en que David había matado a los osos y a los leones? Hasta el momento en que se acerca al lugar de combate entre el ejército de Israel y los filisteos. ¿Qué tiempo habría pasado? ¿Días, semanas, meses, años? No sabemos, ¿no? Pero fíjense, yo creo que ustedes reparen esto, ¿no? Que David retuvo la fe, o sea, él mantuvo viva la fe, él perseveraba en la fe. Miren de la importancia de perseverar en la fe, ¿no? Él no olvidó la palabra, mantuvo viva la fe en la palabra. La palabra le daba confianza y seguridad. Por eso fue que él se atrevió a pelear con el gigante sin ningún temor. Y Dios le dio la victoria. Quiero hacer una precisión. Tener fe no es ignorar la realidad. No es ignorar la realidad que está delante de nuestros ojos. Porque David sabía de la fuerza y del poderío, de la fortaleza de Goliat. Él lo sabía. O sea, no es ignorar la realidad. La realidad que estamos viendo delante de nuestros ojos. La fe es una decisión personal. Es decidir entre dos voces. Una que te dice, no vas a poder, tú eres débil, el otro es más fuerte. Es inútil que lo intentes, te vencerá. Mírate y mira a tu adversario. Mira el tremendo problema en que estás envuelto. No podrás salir de este problema. Si antes lo pudiste, si antes pudiste, hoy no podrás. Tampoco podrás. Es una voz. La otra voz es la voz de Dios. ¿Qué dice? No te detengas en el problema.
No estés observando detenidamente el problema para que no te envuelva. Fija tu mirada en mí, dice el Señor, y en el poder de mi fuerza. Yo estoy contigo. Mira la batalla. Mi presencia va delante de ti. Confía en mi promesa. Y yo soy fiel. La fe es una decisión personal. Tú y yo tenemos que decidir. ¿Qué voz vamos a escuchar? ¿A quién le vamos a escuchar? ¿A quién le vamos a dar mayor valor? ¿A qué voz le vamos a dar mayor peso? ¿A quién le vamos a creer? La fe verdadera es creerle a Dios y actuar en consecuencia. Desde nuestros primeros padres, todos hemos sentido temor en algún momento de nuestra vida. Cuando éramos niños, teníamos temor a la oscuridad, ¿no es cierto? Teníamos temor a quedarnos solos en casa. Después, cuando somos adolescentes, jóvenes, adultos, tenemos temor a lo desconocido, ¿no? Temor a la enfermedad, temor a la muerte, temor al futuro, ¿no es cierto? Hay dos clases de temores. Hay un temor legítimo y un temor imaginario. El temor legítimo nos pone en alerta para que nos vamos a proteger. Pero el temor imaginario es negativo. Por ejemplo, cuando tenemos temor o tenemos miedo de perder la carrera, cuando todavía no hemos empezado la competencia. O tener temor al fracaso o a hacer el ridículo, cuando todavía no hemos iniciado nuestra presentación. Son temores imaginarios. ¿Te das cuenta? Dios no quiere que tengas temor. Dios no quiere que te domine el temor. Dios no quiere que el temor domine tu corazón y se convierta en angustia y desesperación. No permitas que el temor te robe la paz. Dios quiere librarte de ese tipo de temor. Ese temor que te lleva a la angustia, a la desesperación. Ese temor que te roba la paz. Dios te quiere librar de eso. Dios quiere librarte del temor y darte la oportunidad de empezar de nuevo. ¿Qué tienes que hacer? Escucha con mucha atención que estamos terminando. La Biblia dice que todos somos pecadores. Que no hay una persona justa, ni siquiera una. No hay un ser humano que pueda ponerse de pie delante de Dios y decir, yo soy justo. El pecado nos separa de Dios. Dios aborrece el pecado. El pecado es una falta grave contra la santidad de Dios. Es tan grave que la sentencia es la muerte. La muerte es la paga del pecado, dice Romanos 6:23. Tal vez podemos decir, pero Dios es amor. Él es bueno. Él perdona a todos. Es verdad, Dios es amor. Pero también a la vez Dios es justo. Dios nos ama. Pero eso no significa que deje de ser justo. Dios debe aplicar su justicia. No hacerlo sería negar su propia naturaleza divina. Nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos, no podemos justificar a nosotros mismos. En este instante es donde aparece Jesucristo. Cuando el hombre no puede hacer nada, esa condenatoria, en ese instante aparece Cristo. Y Él por amor toma nuestro lugar. Y Él recibe el castigo que tú y yo merecemos. Él recibe el castigo que tú y yo merecemos por nuestro pecado. Cristo recibe la paga del pecado. Jesús el justo murió por nosotros los injustos para llevarnos a Dios. 1 Pedro 3:18. Amigo que me escuchas, si te arrepientes de todo corazón y tienes fe en forma absoluta en el sacrificio que Cristo hizo por ti, Dios perdona todas tus faltas y te salva de la sentencia condenatoria y te da la oportunidad de empezar una nueva vida. Hechos 16:31 dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Hechos 4:12 dice
que la salvación solamente es en Cristo, en el nombre de Jesús, que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente Jesucristo. Tú tienes que decidir, tú tienes que tomar la decisión. La decisión es tuya, tú tienes la respuesta. Has escuchado el mensaje. Te dejamos con el pastor Augusto. Hay temores en nuestras vidas, pero cuando tu confianza está puesta en el Señor, nuestros temores son disipados, nuestros temores desaparecen, porque así como el niño se avienta a los brazos del Padre, nosotros como hijos de Dios nos podemos acercar a la presencia del Señor y decirle: guárdanos, cuídanos, líbranos de todo mal, de toda tentación. Dice la palabra de Dios: mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿En qué sentido? Que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo dio su vida. Amigo, amiga, Jesús dio su vida por ti, por mí, para que tú y yo podamos ser salvos, para que nuestras vidas puedan ser consagradas, no buscando una religión, sino buscando una correcta relación con nuestro Padre Celestial a través de Jesucristo. Jesucristo es el único camino. Dice la palabra de Dios: hay caminos que el hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 14:2. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Estás llevando vida de temores, de angustias, hay preocupación, hay incertidumbre por el qué será el día de mañana, qué será de mi vida, a dónde iré yo el día de que muera. Jesús tiene la respuesta a tus preguntas. ¿Reconoces realmente que has vivido apartado de Él? ¿Que has cometido equivocaciones, errores, a lo cual la palabra le llama pecado? Este es el tiempo especial. Este es el llamado para ti, amigo, amiga, que nos escuchas a través de esta plataforma, y pedirle perdón por todos tus pecados y recibirlo como el Señor y Salvador de tu vida. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo Jesucristo, para todo aquel, escúchame bien, hermano, para todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas obtenga la vida eterna.